Imagina que tienes dos hijos. El primero le encanta ir a clase, sacar buenas notas y es un chico muy aplicado. Y al segundo le encanta robar a personas, matar a personas, quemar el cuerpo de personas o incluso desenterrar tumbas para tener relaciones sexuales con personas muertas. Esto no es ni el 1% de lo que vamos a hablar en el caso de hoy. Bienvenidos al caso de Francisco García Escalero. Hola y bienvenidos a La Curiosidad Mató al Gato, tu rincón favorito donde hablamos de los casos de criminología más impactantes de toda la historia. Si tuviera que decir el mayor psicópata y el mayor asesino serial de toda la historia de España, diría a Francisco García Escalero, una persona capaz de acabar con un montón de vidas de la manera más cruel del mundo y luego quemarlas. Especialmente le gustaba acabar con la vida de mendigos, a pesar de él haber sido uno de ellos. Así que vamos a comenzar con mi caso favorito de toda la historia de la criminología, pero antes no olvides suscribirte, dar like y activar la campanita, y por supuesto quiero agradecer a todos los que habéis suscrito ya. Dicho todo esto, comencemos con el caso de Francisco García Escalero. Una familia de agricultores abandona una comarca ubicada en un pequeño pueblo del municipio de Zamora. Trataban de abandonar este lugar por las consecuencias de la posguerra española del primer franquismo, así que se mudan a Madrid para iniciar una nueva etapa y una nueva vida. El hombre de esta pareja era albañil, mientras que la madre se dedicaba a limpiar en una empresa. Y algunos años más tarde tienen el primer hijo, del cual no hay apenas registro y solo se sabe que nació en 1952. Sin embargo, 2 años más tarde, en 1954, nace nuestro protagonista. El 24 de mayo de 1954 nace Francisco García Escalero, un niño que desde bien joven era muy solitario y sufría autismo. Francisco tenía 3 costumbres que cada cual es peor que la anterior. En primer lugar, le gustaba pasear por la noche a altas horas de la madrugada por las calles de Madrid. Y esto enlaza con la segunda costumbre que le gustaba, y era la de espiar a parejas y al mismo tiempo pues darse autoplacer, ya me entendéis. La tercera costumbre, y os he dicho que cada cual es peor que la anterior, es la de atentar contra su propia vida. Y sí, a Francisco le encantaba lanzarse a vehículos que iban en marcha o incluso hacerse cortes muy profundos en su cuerpo. Su padre, para corregir esta actitud, lo golpeó en repetidas ocasiones. Su única intención era corregir esta conducta. Sin embargo, Francisco, cuando veía que su padre le iba a pegar, automáticamente se escapaba al cementerio de Almudena, que era el único lugar donde él se sentía verdaderamente tranquilo, y es que tenía una especial afición por la muerte. Pasó el tiempo y Francisco seguía con esta misma actitud. Estas 3 costumbres que he narrado las seguía ejerciendo día sí y día también, y es que no fue hasta los 12 años cuando volvió a lanzarse contra un coche en marcha, y esta vez fue mucho más grave. Sin embargo, no se sabe cómo, pero Francisco llegó a recuperarse por completo, no le quedó ni una sola secuela y siguió con la misma actitud a pesar de haber pasado ya varios años y ya no era tan pequeño. La familia de Francisco vivía de manera humilde en una pequeña casa donde los 2 hermanos dormían en la misma habitación. Los padres trabajaban a tiempo completo, no tenían tiempo para prestarle atención a ninguno de los hermanos. Tanto Francisco como su hermano asistían al colegio Emilio Ferrari, y mientras que el primer hijo sacaba sus estudios adelante, además siendo de los más aplicados de toda la clase, Francisco era todo lo contrario, se escapaba del colegio y solo hacía maldades. Además, era una persona extremadamente solitaria.
Con 12 años, Francisco empezó a tener la costumbre de pasear siempre con una navaja en el bolsillo. Y es que empezó a tener problemas de demencia cada vez más graves. Pensaba que todo el mundo lo miraba mal, que todo el mundo lo criticaba, y es por esto que Francisco empezó a creerse cada vez más y más su propia película. Pasaron los años y el padre de Francisco esperaba que su hijo cambiase la actitud. Mientras tanto, le daba tremendas reprimendas para que cambiara la conducta. Sin embargo, esto no ocurrió, así que con 15 años Francisco ingresó a un centro de atención psiquiátrica debido a su condición asocial con tendencias a dañarse a sí mismo. Sin embargo, a Francisco no le encuentran ninguna enfermedad mental y por buena conducta a los meses consigue salir ya con la edad de 16 años. Francisco consigue un trabajo de solo unas horas como repartidor en una tienda. Y en este trabajo fue donde conoció a una chica con la cual consiguió conectar y se hicieron novios. Sin embargo, esta chica lo dejó a los pocos meses, ya que a Francisco le gustaba desenterrar cadáveres, y esta chica, cuando vio esta actitud, lo dejó. Ya con 17 años comenzó a recorrer las calles de Madrid a altas horas de la noche. Se convirtió en un ladrón que asaltaba a uno que otro peatón. Sin embargo, era todo un novato a la hora de robar. No sabía cómo robar un coche, cómo robar una moto, así que terminaron pillándole y lo detuvieron. Las autoridades entregaron a Francisco, quien aún era menor, y estos decidieron llevarlo a un centro de detención en el que fue liberado en 1973. Y es que por segunda vez Francisco había vuelto a salir de un centro en el que había ingresado por buenas conductas, y aquí fue donde la cosa se puso cada vez más y más turbia. Francisco y unos amigos mendigos asaltaron a una pareja sobre la medianoche. No solo robaron a esta pareja, sino que algunos de los mendigos sujetaron al hombre y el resto, junto con Francisco, forzaron a esta chica a tener relaciones sexuales. Ya me estáis entendiendo. Al terminar este crimen, dejaron a ambas víctimas con muchas heridas, pero vivas. La pareja fue rápidamente a la policía, donde reportó el crimen, y las autoridades lograron capturar a Francisco García y a sus cómplices para enviarlos a prisión por 11 años. Después de estos 11 años en prisión, cualquier persona normal jamás volvería a cometer un acto de este tipo. Pero ya sabéis que Francisco estaba bastante mal, tenía bastantes problemas mentales, y su estado de locura comenzó a ser peor y peor, hasta convertirse en uno de los mayores criminales de toda la historia de la criminología. En estos 11 años, los testimonios de los guardias de seguridad o incluso otros reclusos decían que era una persona muy solitaria. Además, una persona extremadamente callada, y las únicas veces que daba conversación era para hablar sobre temas de la muerte. Un dato muy curioso es que en esta prisión a todos los reclusos se les permitía tener una jaula donde tener diferentes aves para que el tiempo en la cárcel se hiciera un poco más ameno. Y Francisco, a diferencia de sus compañeros, solo esperaba a que estas aves se murieran para poder almacenarlas, ya que lo único que hizo en estos 11 años, aparte de no aprender absolutamente nada, es coleccionar aves muertas y hacerse varios tatuajes, entre ellos uno que tiene la siguiente frase: naciste para sufrir. ...1 de julio de 1984, Francisco termina su condena con 30 años, y tras tanto tiempo sin ver a su familia se da cuenta que su padre tiene tantos problemas de salud que ni siquiera puede caminar o cuidarse a él mismo. Su madre se dedicaba a tiempo completo a intentar cuidar de su padre, el cual estaba cada vez peor y peor, y como la situación económica era tremendamente mala, Francisco estuvo obligado a buscar un trabajo. Intentó trabajar de camionero, pero no pudo por sus antecedentes penales. Se apuntó a la autoescuela para sacarse la licencia como taxista. Sin embargo, recordó que ni antes era buen estudiante y ahora lo era menos aún. Y con todo esto llegamos al punto más crítico de la historia de la vida de Francisco.
Marzo de 1985. Desgraciadamente, el padre de Francisco fallece y esto hace que Francisco entre en depresión. Nuestro protagonista vuelve a consumir alcohol y vuelve a tomar todo tipo de drogas, lo cual le hace que esto, junto con la depresión, sea una bomba. Las peleas y los enfrentamientos violentos era algo del día a día de Francisco. Gastaba su poco dinero en estupefacientes y en licores, y esto le llevó a convertirse en un mendigo que vivía de robar a otras personas y con este dinero alimentaba sus adicciones. Muy a menudo contrataba servicios de trabajadoras sexuales, sin embargo, estas en muchas ocasiones lo rechazaban por mal olor o por la actitud agresiva al estar totalmente ebrio. Francisco, al ver que estas trabajadoras se le negaban, les pegaba y también las forzaba a tener relaciones sexuales. En este punto, Francisco comenzó a frecuentar el cementerio que siempre visitaba cuando era joven, y fue aquí donde descubrió su adicción a la necrofilia, y es que tenía actos sexuales con los cadáveres que se encontraban en el cementerio de Almudena. Hasta este punto hemos hablado de las malas costumbres que tiene Francisco, sus adicciones a todo tipo de drogas y licores, y también algunas actitudes y crímenes que son muy graves. Sin embargo, esto no es nada comparado con lo que voy a contar a continuación, y es que ahora viene cuando realmente empezó a acabar con la vida de diferentes personas. Así que vamos con ello, pero antes recuerda suscribirte, dar like y activar la campanita, porque esto cada vez se va a poner peor y peor. El primer homicidio perpetrado por Francisco ocurrió en 1987, cuando él tenía 33 años. Intentó tener relaciones sexuales con una trabajadora sexual llamada Paula Martínez. Esta chica rechazó a Francisco por su mal olor y por su estado ebrio. Sin embargo, Francisco, como respuesta, le propinó varias puñaladas, cortó su cabeza y la metió en una bolsa con la que se paseó por las calles de Madrid. Al mismo tiempo, carbonizó todo su cuerpo en una gran hoguera y la cabeza la tiró a un pozo ubicado en la calle Arturo Soria. Después de este primer crimen pasó un año aproximadamente, donde Francisco no llamó demasiado la atención. Nadie sabía que había cometido este gran asesinato y volvió a cometer el segundo. En 1988 se encuentra el cadáver de un mendigo llamado Juan Cámara Báez, quien tenía una piedra de 30 kilos de peso sobre su cabeza. Las autoridades, cuando llegaron a la escena del crimen y vieron la enorme piedra en la cabeza de este mendigo, quedaron completamente anodadados. Sin embargo, no tenían ningún sospechoso ni podían unir cabos con la otra muerte de la trabajadora sexual. Unos meses más tarde, en 1989, en una zona cercana a la iglesia de Covadonga, después de que Francisco hubiera bebido muchísimo alcohol junto con otro hombre llamado Ángel Heredó Vallejo, volvió a cometer el tercer crimen y tercer asesinato, y es que con una piedra empezó a golpear su cabeza en repetidas ocasiones, y como esto no era suficiente, sacó su navaja con la que acostumbraba pasear por las calles de Madrid y le metió 14 puñaladas. Además, le cortó la yema de los dedos para que fuera mucho más difícil reconocer el cadáver. Y de nuevo volvió a encender un fuego donde quemó el cuerpo por completo de esta persona. Pasaron solo 3 meses y Francisco paseaba de manera nocturna con un amigo llamado Julio Santies Van Rosales. En un momento de la noche en el que seguramente habían bebido mucho alcohol, sacó su navaja y le cortó la vena más importante de todo el cuerpo, y esta es la carótida, arteria principal que lleva toda la sangre desde el corazón hasta la cabeza. Una vez que Julio se había desangrado, Francisco le cortó el pene y se lo metió en la boca. Además, como era de costumbre, calcinó el cuerpo en una gran hoguera. Pasó el tiempo y Francisco, en un momento de lucidez propia, se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era normal, así que ingresó como voluntario en un centro psiquiátrico donde su intención era solucionar todos los problemas que había hecho durante todos estos años. Sin embargo, unos meses más tarde, en 1991, le vuelven a dar el alta por buena conducta. Ya llevaba 4 asesinatos, pero a los pocos días de haber salido de este centro, vuelve a caer en las drogas, vuelve a caer en el alcohol y vuelve a acabar con la vida de una
persona que en este caso era mendigo, que se llamaba Juan, a quien le dio con una piedra gigante en la cabeza y después de esto lo acuchilló hasta en 10 ocasiones. Después de esto le cortó el corazón y lo mordió Francisco. Como dato curioso, sacó todos sus órganos, lo decapitó, quemó su cuerpo y lanzó la cabeza al mismo pozo donde había lanzado la cabeza de la primera prostituta, que fue la primera persona que había asesinado. Pasan los meses y en 1992 conoce a un hombre llamado Ángel Serrano. Por primera vez en muchos años, Francisco parecía que había entablado una amistad con una persona. Sin embargo, ya sabemos el estado mental que tenía Francisco, y si él estaba así, la otra persona, es decir Ángel, tampoco es que fuera muy cuerda. Este mendigo era conocido como el Rubio y tuvieron una gran amistad, y a los pocos días forzaron a una vagabunda de nombre Ernestina de la Oca, la cual padecía de esquizofrenia, y fueron a una calle oscura donde abusaron sexualmente de ella. Al terminar el crimen, Francisco le cortó toda la cara a esta vagabunda y pensando que estaba muerta, se marcharon. Ernestina, quien pensaba que no iba a salir de esa situación, vio la oportunidad de sobrevivir y fue directamente a las autoridades para reportar lo que había visto. Sin embargo, la policía no consiguió capturar a Francisco, pero sí consiguieron unir cabos y se dieron cuenta que entre todas las víctimas que estaba viendo por Madrid, muchas de ellas eran mendigos y tenían patrones muy similares. Y es que hasta este punto la policía no sabía nada, no porque hubieran hecho mal su trabajo, sino porque la mayoría de las víctimas de Francisco eran mendigos, y al vivir en la calle es imposible que haya una denuncia de desaparición, porque no tienen casa, no tienen familia y no hay nadie que reporte la desaparición de estas personas. Por esto no había investigaciones. Un mes más tarde, Francisco caminaba con su amigo Ángel Serrano, quienes caminaban por la noche en la calle. De repente, Francisco tomó una piedra muy grande y a su amigo Ángel le empezó a golpear en la cabeza y acabó con su vida. Volvieron a pasar algunos meses y en otro nuevo momento de lucidez de Francisco se dio cuenta que lo que estaba haciendo no era normal y que ya era el momento de dar un cambio a su vida, ya que el rumbo que estaba llevando era muy poco adecuado. Es por esto que Francisco se interna en el hospital psiquiátrico Dr. Rodríguez Lafora. Sin embargo, Francisco estaba completamente adicto a las drogas, completamente adicto al alcohol, y se hizo amigo de un interno llamado Víctor Criado, así que acordaron escapar del centro en el que estaban para irse cerca del cementerio Almudena, que es el cementerio favorito de Francisco, ya que la idea era robar para comprar drogas y alcohol y allí quedarse a dormir. Sin embargo, en mitad de la noche, mientras Víctor Criado estaba durmiendo, Francisco cogió una enorme piedra y empezó a golpear su cabeza. En este instante, Francisco está completamente colocado y decide que lo mejor que puede hacer es atentar contra su propia vida, tirarse contra un coche para que le atropellen y para que por fin lo maten, y así poder acercarse más a lo que tanto le gusta, que es la muerte. Así que espera hasta que ve un coche a alta velocidad, toma impulso y se lanza. Francisco, tras este tremendo choque, logra sobrevivir, y es aquí cuando le desvela al enfermero que estaba tratando de salvarle la vida que él estaba adicto a matar personas y que no podía parar de hacerlo, ya que unas voces que estaban en su cabeza le obligaban a acabar con la vida de personas continuamente. El enfermero, muy asustado, llamó a la policía para que investigaran toda la situación y analizaran qué estaba ocurriendo. Y aquí fue donde Francisco desveló todo lo que había hecho a la policía. La realidad es que Francisco había estado en 3 centros psiquiátricos donde había desvelado sin ningún tipo de pudor y con muchos detalles que había acabado con la vida de muchas personas. Sin embargo, todo el mundo sabía que Francisco tenía problemas mentales y no le hacían mucho caso, ya que pensaban que se lo estaba inventando por su estado de locura. Y a continuación voy a narrar textualmente la frase que Francisco desveló a la policía sobre su último crimen. A las autoridades les dijo lo siguiente, cito textual: "Estuvimos
Estuvimos bebiendo en el parque al lado del cementerio, tomando algunas pastillas ya que me las pedía el cuerpo para poder hablar mejor. Le dije dónde íbamos a dormir y en el cementerio sentí las fuerzas. Me dieron impulsos y cogí una piedra y le golpeé la cabeza. Después le quemé con periódicos el cuerpo y me fui a dormir al coche. Al día siguiente fui al hospital. Ahora me siento con la mente en blanco, como si estuviese muerto. Tras toda esta declaración, la policía pudo comprobar que él era el asesino de tantos crímenes que se habían cometido en Madrid. Además, se pudo comprobar que muchas instituciones y centros en los que había estado Francisco eran un fracaso, ya que ninguno había conseguido averiguar los problemas que tenía de salud mental Francisco, y es que lo tomaban como un loco, pero nadie le diagnosticaba qué era lo que tenía ni le ayudaba a salir de ahí. En 1984, la historia del matamendigos de Madrid fue promovida por los medios de comunicación, convirtiéndose en un asunto mediático que terminaría en las reformas de protocolos para la evaluación de enfermedades mentales. Un año más tarde se celebró el juicio en el que se iba a declarar la sentencia a Francisco. Se supo que nuestro protagonista padecía de enajenación mental, por lo que no tenía la capacidad de generar empatía, piedad o algún sentimiento hacia alguna persona. También padecía de esquizofrenia paranoide, manía depresiva, trastornos sexuales como la necrofilia y además una tremenda adicción al alcohol y a las sustancias psicotrópicas. Y es que en un principio por todos sus crímenes le habían declarado 30 años de prisión. Sin embargo, por ser una persona demente fue absuelto por todos sus cargos. Sin embargo, no fue liberado, sino que lo trasladaron a la cárcel de Foncalén, el cual es un hospital también psiquiátrico ubicado en Alicante, España. Algo muy curioso es que a Francisco se le achacan 11 crímenes, sin embargo, él confiesa que al menos ha acabado con la vida de 14 personas. En algunas entrevistas, Francisco habla con todo lujo de detalles sobre los asesinatos que había cometido, y él habla sin ningún tipo de pudor y mostrando una completa apatía, dejando en evidencia que estaba muy mal mentalmente. Finalmente, en 2017, Francisco García Escalero fallece por una causa que no está del todo clara. Hay dos versiones, pero no se sabe cuál es la correcta. Una dice que le dio un paro cardíaco al corazón y la otra dice que se atragantó con una ciruela y dejó de respirar. De igual manera, el mismo Francisco manifestaba que tenía una atracción hacia la muerte tremenda y él deseaba que pronto llegase su muerte. Y ahora en esta parte del vídeo es en la que tú y yo interactuamos, yo digo mi opinión y tú en los comentarios dices qué es lo que piensas. Hay muchos medios que cuando hablan de Francisco dicen no, pero si es que él estaba mal de la cabeza, tenía problemas mentales, y lo ponen como si fuera una víctima, cuando la realidad es que por muy mal que estuviese de la cabeza, ha acabado con la vida de muchas personas. Se supone que 14, pero es que ni él mismo lo sabe. Además, me parece una completa locura que una persona con tantos problemas mentales no haya ni una sola persona, ni un solo centro que se dé cuenta y diga, oye, este hombre está mal, vamos a medicarlo, vamos a ayudarle, y sin embargo lo que hacían era dejarlo libre y no se daban cuenta que lo que estaba haciendo era acabar con la vida de muchas personas. También puedo entender que no le vas a poner la misma sanción a una persona que está mal de la cabeza que a otra que está bien, pero vamos a ver, ha acabado con la vida de muchísimas personas, ha forzado sexualmente a muchísimas otras y le pusieron en un principio 30 años. Me parece una locura, tan poco delito para una persona que ha hecho tantísimos crímenes, que luego hay personas que hacen algo que ni siquiera es el 5% y le ponen 5 o 10 años en prisión. Quiero saber de verdad vuestra opinión en los comentarios, y dicho todo esto, quiero agradecer a todos los que habéis suscrito. También espero que os suscribáis, que le deis like y que activéis la campanita, y os recomiendo uno de mis mejores vídeos que también trata sobre un psicópata en España, el cual también quemaba personas, y este es José Bretón. Os dejo el vídeo por aquí, un auténtico loco que quemó el cuerpo de sus hijos para hacer daño a su esposa. Esto ha sido La Curiosidad Mató al Gato y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.